Lo tenemos aquí. Aquí están apuntadas las cosas que yo creo que un poco pues, son más importantes o que más tenemos que destacar de su discurso. Si te parece, lo vamos viendo y lo vamos comentando. Sí. La primera, ¿no? Powell destacó que la economía se debilitará en 2023 y que los peores efectos de las últimas subidas de tipos todavía no se han visto en la economía. Fue bastante duro, bastante agresivo con esto, ¿no? Y esta es una de las razones, creo, por las cuales el mercado descontó, ¿no? Capó por completo la subida que había tenido el día antes, incluso volvió a ser bajista, ¿no? Sí, al final la Fed parece que sigue con la misma filosofía de ir tomándoselo con calma, ir tomando medidas según van ocurriendo cosas y según van saliendo datos. Es decir, nos dieron una guía un poquito así, digamos, de referencia de hasta dónde iban a subir y en qué tiempos, pero bueno, lo cierto es que siempre han dicho que iban a estar reaccionando a lo que ocurriera, ¿no? Y siguen un poco intentando controlar que el mercado no suba a lo bestia para mantener un poquito las aguas calmadas en este proceso, digamos, de intentar eliminar la inflación que existe actualmente, ¿no? Entonces, en ese juego que realizan siempre, lo que estamos viendo es que nos acaban dando una de cal y otra de arena. Nunca he sabido cuál es la buena y cuál es la mala. Seguro que muchos de vosotros tampoco. Os entiendo perfectamente. Pero lo cierto es eso, que nos da cosas buenas, cosas malas. El mercado al final se queda ahí un poquito en tierra de nadie. Pero sí que es cierto que en general, a largo plazo al menos, o a nivel de horizonte de mercado, siempre es más positivo pues el tipo de medidas que se están tomando, a pesar de los comentarios que esté haciendo Powell, pues que en este caso, pues intentando controlar un poquito. En cuanto a la economía que se puede debilitar en 2023, pues ya sabemos un poco cómo funcionan los ciclos, ¿no? Al final, lo primero lo vemos en la bolsa y luego con un retardo, ¿no? Es cuando llega al bolsillo de la gente. Entonces, lo mismo ocurrirá para mal y también para bien. Es decir, en el lado negativo la bolsa ha caído ya mucho y hasta ahora, pues sí, ha habido esa parte inflacionaria, pero a nivel de empleos y demás, Estados Unidos se estaba manteniendo muy bien. Y lo mismo ocurrirá al revés, ¿no? Cuando la gente empiece a notar en su bolsillo faltas de empleo o cosas de ese estilo, pues podríamos ver una subida en los mercados. No sería la primera vez, sin ningún tipo de problemas. También me llamó especialmente la atención, ¿no? que el mercado, pues en un principio viene descontando que los tipos se situarán en el rango de entre el 4,75% y el 5%, ¿no? Pero sin embargo, conocimos, ¿no? El martes que 17 de los 19 miembros de la Fed dicen que el 5% será el nivel mínimo. Recordemos que el febrero es la próxima reunión de la Fed y en marzo es la segunda del año 2023, ¿no? Y se prevé que las subidas de tipos para esas dos reuniones se sitúen entre el 0,25%, o el 0,25% o el 0,5%, siendo más probable que sea ya del 0,25%, porque después Powell también dijo aquí que cree que durante todo el año el incremento será del 0,75%. Y algo que también me llamó mucho la atención sobre esto, Óscar, que también lo habíamos comentado, creo. Ya no sé si lo comentamos en privado o si lo comentamos en el último informe económico semanal, pero lo que recalcó Powell fue que la velocidad ya no es tan importante a estas alturas, sino que lo que es realmente relevante es el tiempo que las tasas de interés van a estar elevadas durante el año 2023, porque te pueden decir, bueno, en febrero o marzo cortamos, dejamos de subir los tipos, pero chicos, los tenemos al 5 y pico por ciento y se prevé que estén durante todo 2023 por encima del 5%, ¿no? Bueno, al final, nosotros de lo único que nos podemos guiar ahora mismo, lamentablemente, es de las guías que ellos mismos nos dan, ¿no? Entonces, en base a eso, sí que es cierto que lo que se comentó en su momento era pues, la posibilidad de estar. Ni siquiera en aquellas guías pues, nos llegaron a dar el 5, aunque en las últimas reuniones ya se podía un poco, nos olíamos la tostada un poquillo, ¿no? Podía caber la posibilidad de que esto ocurriera. Y luego a nivel de timing, pues sí que es cierto que en teoría, y repito, según lo que la Fed nos ha facilitado, pues sí que el plan es
esa pequeña subida, como bien comentabas, a inicios de año, puede ser en más o menos tiempo, pero por ahí esa pequeña subida, luego mantenerlo al menos hasta mitad de año, a partir de mitad de año es donde podríamos ver las bajadas de tipos, pero como siempre nos dice la Fed que van a ir reaccionando a los números que vayan viendo, pues obviamente tendremos que estar atentos a cada una de las reuniones e ir viendo cómo evoluciona la situación tanto de mercado como de inflación, como las palabras de la Fed, para tener una idea un poquito más precisa de hasta dónde puede llegar ese alargamiento de los tipos. Lo que sí que parece claro es que no se quieren pillar los dedos, prefieren pasarse por arriba por exceso que por quedarse cortos. Y por lo tanto, pues eso también nos da una pista de por dónde pueden ir los tiros. Y precisamente esto último que comentabas tú, ¿no? Le preguntaron qué probabilidades hay de que la Fed reduzca los tipos en la segunda mitad de 2023. Y a lo que respondió, esto es un resumen, ¿no? Realmente se expandió la respuesta y tal, pero el resumen viene siendo esto, ¿no? Muy baja, ¿no? La probabilidad es muy baja. Se sigue persiguiendo el nivel de inflación del 2% y hasta que no se esté encaminados no se moverán, ¿no? Este es el consenso pues, del Comité de la Reserva Federal. Después también, del 1 al 10, ¿cuánto dolor está sufriendo la economía? Y aquí esta respuesta creó un poco de controversia, ¿no? Porque no respondió a la pregunta y tiró un poco pelota fuera diciendo que el peor dolor o el mayor daño que podía tener que podía ocurrir en la economía era que la inflación actual siguiese a este ritmo, ¿no? Y aquí, bueno, los medios de comunicación se le echaron un poco encima porque no respondió a la pregunta, ¿no? O sea, tiró por la vía fácil. No sé si tú lo estuviste viendo esto. Hizo un poco la de Ronaldinho, ¿no? Hizo ahí el quiebro, te claro, quiebro para un lado, te quiebro para el otro, te regateo, tal. Es que también te digo, sí. este hombre tiene un marrón encima cada vez que tiene que salir a dar explicaciones, ¿no? Y encima tiene que ir con una tensión de la hostia, porque en los últimos 2 años, a pesar de que siempre ha tratado de ser contundente y sus palabras, al menos a mí, me transmiten confianza, ¿no? Y es un tío que habla pues en propiedad, por llamarlo de alguna forma, sí que es verdad que se ha equivocado, ¿no? Sobre todo la cagada más grande, la de la inflación transitoria, pero y ya te digo, yo creo que este señor pues sale con mucha presión, ¿no? Y al final, después de contestar tantas preguntas, también es normal que alguna pues eche balones fuera porque tampoco sabe la respuesta, ¿no? Sí, e incluso pues al final su trabajo es un poco suavizar las aguas siempre y en ese sentido, claro, si te hacen una pregunta a la cual la respuesta sea una u otra puede agitar las aguas en una dirección o la otra, pues al final toca regatear. O sea, no Claro. hay mucho más, ¿no? Total. Y esto también me pareció súper interesante porque es algo que yo en mi canal lo he comentado mucho, ¿no? Yo he comentado mucho en mi canal que para mí será complicado que volvamos a ver niveles de inflación de 2%, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y aquí lo que le preguntaron es si es probable que se cambie el objetivo de inflación del 2%, ¿no? Es decir, pues mira, no vamos a llegar al 2%, vamos a establecer el nivel objetivo en el 3,5%, por ejemplo, 4%. Porque claro, al principio de la rueda de prensa, de la conferencia de prensa, Powell dijo que van a causar más daño en la economía. Tenemos que recordar que la inflación está al 7,1% y nos dicen que el objetivo sigue siendo del 2%. Entonces, si tú pones esto si tú haces el croquis, dices, hostia, tiene que venir falta mucho por llegar, ¿no? Tiene que venir una desaceleración económica brutal si se pretende llegar a ese 2% de inflación. O sea, para mí es coherente que el periodista pues, pueda preguntar si este número 2% es fijo o si de alguna forma se pueden plantear moverlo en un futuro, ¿no? Sí, de hecho, yo invitaría a la gente a coger y decir, oye, mira, ¿cuánto hemos tardado de pasar del 8 y pico al 7 y algo? Vale, pues X tiempo. Vale, pues ¿cuánto sería hasta el 2? Vale, pues X tiempo. Y ahí, esto obviamente son cuentas de la lechera y no tiene ningún rigor científico, pero simplemente como ejercicio para que la gente se haga una idea pues, del tiempo que puede llegar a tardar en bajar la inflación y obviamente pues puede tardar más que eso, menos que eso, dependiendo un poquito de cómo evolucione, sobre todo la situación macroeconómica. Ya sabemos que el problema energético es el que es, que la solución pues tarda un tiempo y que probablemente pues no es algo súper inmediato, ni como hemos dicho más de una vez, algo a lo cual la Fed tenga una forma de tocarlo directamente, de tocar la raíz del problema directamente, sino que pues al final están tomando medidas que tienen que tomar,
pero como el impacto a nivel de precios energéticos es tan alto, pues están un poquito ahí atados de manos. Entonces, que haya un objetivo de inflación del 2%, realmente, como inversores, podríamos decir que es algo bueno si se llega a eso, porque al final ya hemos visto que con ese objetivo de inflación del 2% hemos tenido mercados muy alcistas, con unos tipos relativamente bajos y que ha favorecido mucho, pues al final, el crecimiento a nivel empresarial, ¿no? Entonces, si repetimos ese entorno, pues podría ser una situación en la que las empresas podrían ir bien, en las cuales la bolsa podría crecer bien y por lo tanto, pues a nosotros nos vendría increíblemente bien. Totalmente, Óscar. Y ya para terminar, le preguntaron qué pasaría si hay esta inflación, ¿no? Si la inflación sigue siendo alta a la vez que no hay crecimiento económico, ¿no? Y también tiró pelotas fuera, ¿no? Dijo, bueno, vamos a centrarnos en lo que hay ahora, ya tenemos suficiente, no vayamos a pensar en posibles hipótesis futuras, ¿no?